Abramos nuestras Biblias esta mañana en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 12. Quiero hablar del día de Dios esta mañana. Mi nieta mayor tiene 4 hijos y ella nos mandó un video donde le enseñaba a su hijo de 5 años cómo leer. Y no sé cómo expresar lo que vi, pero estaba muy emocionado cuando aprendió a leer una oración. Fue como que si había tenido una revelación y estaba lleno de gozo. Espero ver eso en ustedes cuando predique, hable lo que voy a predicar hoy, porque este capítulo ha engañado a mucha gente, porque a veces Dios esconde la verdad y mucha gente ha interpretado este capítulo de forma incorrecta. Hay mucha gente que cree que este capítulo enseña que el mundo será quemado cuando Jesús venga de regreso. Yo antes creía esto. ¿Cuántos de ustedes creían en esto antes? Que el planeta sería quemado a la segunda venida de Cristo. El comentario de la Biblia ESV tiene un comentario sobre este pasaje y eso es lo que dice. La aniquilación del planeta no se enseña en este pasaje. Y voy a explicarles hoy por qué. Leamos 2 de Pedro 3, capítulo 3, versículo 12. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. El hombre natural tomará esto de forma literalmente. Este capítulo es donde viene la idea equivocada que el planeta será destruido por fuego. Es el único pasaje. Pero este pasaje es una profecía y Dios habla a profetas en visiones y sueños y en cosas difíciles de entender. Y Dios dijo por el profeta, Dios esconde su verdad. Y en Números capítulo 12 explica por qué. En ese capítulo, Moisés y Aarón criticaron a Moisés. Miriam y Aarón criticaron a Moisés y Dios hizo que Miriam le diera lepra inmediatamente. Y Dios apareció en una nube y Dios dijo, yo hablo a los profetas en visiones y en sueños, pero no con Moisés. Con Moisés yo hablo cara a cara y planamente. Aquí tenemos dos tipos de interpretaciones, lo que es claro y lo que es figurativo. Dice el versículo 3 de 2 de Pedro 3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces vinieron burladores antes de que Jerusalén fuera destruida.
no estaba hablando de nuestros últimos tiempos, está hablando de los últimos tiempos de Jerusalén. Siempre y cuando el templo estuviera intacto, estaba en contra de Cristo. Y Jesús dijo que este templo sería destruido en esta generación. Pero el templo seguía intacto y por eso vinieron los burladores preguntando, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Jesús dijo que que este templo iba a ser destruido. Y lo dijo claramente en esta generación. Y los burladores preguntaban, ¿en dónde está esa promesa? Muchos de los padres ya han muerto. Por eso fue escrito el libro de Hebreos, porque muchos de los hebreos dejaban de creer. Para los apóstoles, los últimos días significaban los últimos días del tiempo del Antiguo Testamento, los últimos días antes de que Jerusalén fuera destruido. Hebreos 1:2 dice, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dice Hebreos que Dios en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Entonces para los apóstoles los últimos días eran cuando ellos estaban viviendo. Ellos estaban viviendo en los últimos días. Y a veces en la Biblia, como en Génesis 49, cuando Jacob profetiza el futuro de sus hijos y le llamó a esta profecía los últimos días, los postreros días, y no estaba hablando de nuestros últimos días, porque todo lo que habló Jacob sucedió en el Antiguo Testamento. Los burladores sí vinieron en los últimos días de Jerusalén. Y también hay burladores hoy. Por ejemplo, Jesús advirtió que el templo sería destruido en esa generación. Los apóstoles también sabían que ellos ya estaban en los últimos días. Por ejemplo, Santiago 5:9 dice, que la venida de Dios está cerca. Dice Juan en 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo. Dice Juan que no sería 2000 años después, sino que ya es el último tiempo. Hay que leer la Biblia e interpretarla desde la perspectiva de los que la escribieron, no de nuestra propia perspectiva. La Biblia no es como un juego de la Ouija. La Biblia usa el sentido común. Y Pablo dijo en 1 Corintios 7:31, dice, y los que disfrutan de este mundo como que si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Ahora un hombre ateo llamado Bertrand Russell era un burlador.
Él murió en el año 1970. Él dijo que Jesús era un falso profeta y que los apóstoles también, porque nada de lo que habló Jesús no sucedió. Esperamos que un ateo entienda las cosas escondidas de Dios y cómo interpretar la Biblia. Dios esconde la verdad de los que no son creyentes. Les envía un engaño, y aunque este hombre era una persona muy inteligente, no puede entender cómo habla Dios, no puede entender las cosas de Dios. Y también muchos cristianos no pueden entender. Tenemos muchos cristianos que escriben libros ganando mucho dinero, diciendo que ninguna de las cosas que profetizó Jesús no han pasado y que sucederán en el futuro, en nuestro tiempo. Todo esto es una mentira. No está hablando de nuestros días. Estaba hablando de los últimos días del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Jesús dijo en Juan 16:25, estas cosas os he hablado en alegorías. Dios hablaba en alegorías no para que entendiera la gente, sino para que no pudieran entender. A veces Jesús hablaba claramente y en otras veces hablaba figurativamente. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino claramente os anunciaré acerca del Padre. Esto confundía mucho a los apóstoles. Jesús habló claramente cuando Jesús dijo que sería crucificado y resucitaría al tercer día. Esto confundía a los apóstoles porque a veces hablaba Jesús en alegorías y no creían que Jesús iba a ser crucificado. No sabían cómo distinguir entre lenguaje claro y lenguaje figurativo. Necesitamos la ayuda de Dios para entender, no la ayuda del hombre, la ayuda del Espíritu Santo para poder entender. La destrucción de Jerusalén no fue la segunda venida de Cristo. Y muchos creen que Jesús no va a regresar. Hay algunos que dicen que todo sucedió en el año 70 y están correctos en esa parte, pero la verdad es que Jesús iba a regresar. Pero el año 70 no fue su segunda venida, solamente era el signo de su primera venida. ¿Cuándo fue su primera venida? Cuando ascendió al anciano de días y ahora está sentado a la diestra del Padre. La corte está en sesión y Jesús está reinando ahora, reinando la tierra, todo poder. Cuando Jesús resucitó, dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él ha estado reinando desde ese tiempo y las naciones están reunidas y Él está destruyendo a las naciones que maltratan a la gente de Dios. Eso es lo que está sucediendo hoy. Es lo que ha estado sucediendo los últimos 2000 años. Muchos no pueden ver esto. Muchos no creen en esto. La desolación, la destrucción de Jerusalén era signo y prueba de que Jesús es el Cristo y que los apóstoles eran profetas verdaderos y que su reino ya está aquí. Cuando Jesús apareció a María, dijo, no me toques, no he ascendido a Dios. Pero después apareció a los apóstoles
y los apóstoles pudieron tocarlo y pudo comer con ellos. Dijo, mira y tócame, soy carne y sangre. Soy carne y hueso. Ya había ascendido Jesús. Ahora Pedro compara el gran diluvio con el año 70. Y pongamos mucha atención. Dice 2 de Pedro 3, 5 a 7. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Esto era el año 70, el día del juicio. El día de juicio y perdición de los hombres impíos. Pedro llama a los cielos y la tierra antes del diluvio el mundo que existía antes. Y después compara el cielo y la tierra después del gran diluvio. Esteban habló claramente y lo apedrearon cuando dijo que Jesús destruiría el templo y cambiara las costumbres que dio Moisés. Esto lo dice en Hechos 6:14, un pasaje muy importante. Ahora, ¿cómo se destruyeron los cielos en el gran diluvio? Debemos de entender la hermenéutica. La hermenéutica es una forma de interpretación. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Hay que hacerlo de la manera de Dios, no de la manera del hombre. El ateo Bertrand Russell no tenía idea de cómo interpretar la Biblia. Entonces, ¿cómo destruyó Dios los cielos en el gran diluvio? Veamos Mateo 24, 29. Después de que Jesús dijo que el templo sería destruido completamente. El término los cielos en términos proféticos representan un sistema de gobierno. En lenguaje de visiones, el sol, la luna y las estrellas representan gobernadores. Vemos en el sueño de José que el sol, la luna y las estrellas se postraron ante él. Y ahora los hermanos no tuvieron ningún problema al interpretar este sueño. Le dijeron, nosotros no vamos a postrar ante ti. Y su padre le dijo, yo y tu madre nos postraremos ante ti. Y no era la culpa de José. Él solamente le estaba contando lo que él había soñado. Y sucedió, todo lo que José soñó, sucedió. Todo el mundo se postró ante José. Dios básicamente lo hizo gobernador del mundo y salvó a su pueblo del hambre. Los hermanos de Jacob y sus padres entendían cómo interpretar las visiones y los sueños.
Cuando el faraón soñó que había 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, el faraón no sabía cómo interpretar este sueño. Es alguna cosa que un profeta profetice y es otra cosa que un profeta sepa cómo interpretar sueños. Y José tenía este don, igual que Daniel y Zacarías, que tenían entendimiento que tenían el don de interpretar visiones y sueños. Cuando leamos historia, tengan en mente, cuando lean su Biblia, tengan en mente qué tipo de género, qué tipo de literatura está escrita en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia está escrita históricamente, partes de la Biblia están escritas como poesía, pero la mayor parte de la Biblia está escrita de forma histórica, está escrita en forma clara. También tenemos los salmos. Y la Biblia también está escrita en visiones como el libro de Zacarías. Dios dice que habla de diferentes maneras a los profetas. Dios esconde su verdad. Esconde la verdad de aquellos que no desean conocer la verdad. Necesitamos la ayuda de Dios. Cuando Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén, en el versículo 29 de Mateo 24 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ahora se está hablando claramente, pero el resto no, porque dice, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Todo esto sucedió. Y también dice Jesús que todas estas cosas sucederán en esta generación. Las estrellas cayeron, el, la luna y el sol se oscurecieron. La luna y el sol representaban el gobierno de Roma. Las estrellas representaban gobernadores. Pueden buscar en YouTube la rebelión de los judíos en el año 70 y te explicará todo lo que escribió el historiador Josephus. Dios proveyó un testigo. Entonces cuando Jesús dijo que las estrellas caerán, estaba hablando figurativamente. El profeta Isaías usó lo mismo cuando profetizó la caída de Babilonia. Dijo que las estrellas caerán. Y las estrellas de Babilonia cayeron. En el año 536 antes de Cristo, cuando el rey Ciro conquistó Babilonia.
Pedro usa el mismo tipo de lenguaje en el versículo 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La mente carnal dice que esto es literal. El templo sí fue destruido. El templo en la tierra era una copia del templo en la iglesia, digo, del cielo. So, en un sentido, el templo era los cielos de los que habla Pedro aquí. ¿Qué es la llave? ¿Cuál es la palabra clave en este versículo? Es la palabra elementos. Elementos en griego, pronunciada stoikion. Esta palabra es clave para entender este capítulo. Cuando esta palabra se usa en el Nuevo Testamento, se refiere a las leyes de Moisés. Si entendemos qué significa esta palabra, podemos entender este pasaje. El libro de Colosenses usa esta palabra 3 veces. En Hebreos 5:12 traduce la palabra elementos como primeros rudimientos. Y esta palabra siempre se refiere a las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Porque todas estas leyes han sido cumplidas en Cristo. Y el templo judío representaba estas leyes ceremoniales. Las costumbres fueron cambiadas como había profetizado Esteban. Este fue el día de Dios, el año 70 después de Cristo. El templo literalmente fue destruido. La destrucción del templo fue el signo de la venida de Jesús y el fin del Antiguo Testamento. Y dijo el predicador Charles Spurgeon, dijo, ahora estamos viviendo el nuevo cielo y nueva tierra. Y si algún hombre estuviera en Cristo, es nueva creación. Una persona que ha nacido de nuevo está viviendo como una nueva creación. Y la creación antigua ha sido deshecha. Jesús le dijo a sus apóstoles que el fin sucedería en esa generación. Y así fue. En ninguna parte de la Biblia dice que el mundo se acabará. Y todos aquellos que creen que el Evangelio es arrepiéntete porque Jesús viene pronto, nada de eso fue predicado en el libro de los Hechos. Jesús nunca predicó eso. ¿Qué predicó Jesús? ¿Qué predicaron los apóstoles? Arrepentidos porque el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios vino.
Y cuando la Biblia habla de la destrucción de los cielos por fuego, habla de la destrucción de las leyes ceremoniales del Antiguo Testamento. Tiempos difíciles deben de venir primero, antes de que venga el fin. Esperen tiempos difíciles que vengan en nuestros tiempos antes de que podamos ver un gran avivamiento. Si vemos lo que sucede en el mundo, el cristianismo está creciendo grandemente. Antes de que se levante el sol, hay oscuridad. Dice Salmos 22:27, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Jesús reinará donde está el sol. Su reino crecerá y su reino durará hasta que no haya más pecado. Hay que corregir esta forma de pensar, de que el mundo se va a acabar. En esta forma de pensar no hay esperanza. Nadie sabe cuándo va a regresar Jesús, pero sí sabemos que el ángel dijo, este Jesús que has visto ir, regresará de manera en la cual lo viste ir. Y todas las naciones serán libradas. La muerte se acabará y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra. No habrá muerte, no habrá pecado. No habrá gente que no crea en Dios. Y todas las oraciones de los salmos donde dice Dios destruye a tus enemigos serán cumplidas. Todas sus oraciones serán cumplidas.